Saludos, alma bendita. Que la paz de Jesús y las bendiciones de lo alto envuelvan tu corazón en este instante de escucha sagrada. Hoy vamos a hablar de algo que puede incomodar a muchos, algo que la mayoría de los espíritas prefiere ignorar, pero que Brian Weiss enseñaba con firmeza. ¿Sabías que existe un tipo de persona de la que hasta los espíritus de luz te piden que te alejes y que ayudar a esas personas puede crearte una grave deuda espiritual? Pues sí, no toda petición de ayuda viene con permiso espiritual. Y hoy descubrirás cuáles son los 7 tipos de personas que, según los mentores espirituales, no deben ser ayudadas de la forma en que imaginas. Pero atención, esto no se trata de frialdad, se trata de discernimiento espiritual. Se trata de entender que hay ayudas que alejan a los espíritus de luz en lugar de acercarlos. Y hay uno de esos tipos que es tan peligroso, pero tan peligroso, que puede succionar toda tu energía vital sin que te des cuenta. Revelaré cuál es, pero solo en el momento adecuado. La verdad es que muchos trabajadores de la luz están enfermando justamente por no saber decir no. Se están sacrificando hasta el agotamiento, creyendo que cuanto más sufren, más evolucionan. Pero eso no es espiritualidad, es martirio inconsciente, y el plano espiritual no le pide eso a nadie. Entonces, si estás listo para escuchar lo que pocos tienen el valor de decir, escribe en los comentarios la palabra que sellará este compromiso: discernimiento. Porque amar y socorrer es también saber cuándo tiene que ocurrir la lección. Y esto que aprenderás hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Pero antes de empezar, dime, ¿alguna vez has ayudado a alguien hasta sentirte agotado, hasta enfermar? Si es así, quédate hasta el final, porque lo que voy a revelar explicará exactamente lo que te ocurrió. Vamos a empezar por el principio. Y este principio sacudirá todo lo que crees sobre la caridad. ¿Crees que ayudar siempre es bueno? ¿Que cuanto más te sacrificas, más mérito espiritual acumulas? Entonces prepárate, porque no es exactamente así. En el espiritismo, la caridad no es un impulso emocional, no es sentimentalismo, es discernimiento. Es lucidez, es equilibrio moral caminando de la mano con el amor verdadero. Brian Weiss recibía cientos de cartas todos los días de personas desesperadas, pidiendo auxilio, pidiendo milagros. ¿Y sabes qué hacía? Oraba, escuchaba y muchas veces respondía algo que impactaba. Hermano mío, hay dolores que necesitan ser vividos, hay pruebas que no pueden ser interrumpidas. Él no estaba siendo cruel, estaba siendo sabio, porque existe una diferencia enorme entre amparar y sustituir. Amparar es ofrecer la mano. Sustituir es cargar a alguien en la espalda, mientras esa persona finge que no tiene piernas. Y aquí está la verdad que pocos dicen. Cuando interfieres en el proceso evolutivo de un alma sin autorización espiritual, puedes estar creando una deuda kármica para ambos. Sí, has oído bien. La caridad sin discernimiento no es caridad, es desequilibrio. Los mentores espirituales nos enseñan que cada alma tiene una planificación reencarnatoria específica, con pruebas y expiaciones elegidas antes del nacimiento. Cuando eliminas esas pruebas prematuramente, puedes estar retrasando la evolución de esa alma en décadas o incluso siglos. Y lo que es peor, puedes estar asumiendo deudas que no te pertenecen, creando vínculos obsesivos que van más allá de esta existencia. Y hay más. Los espíritus de luz nos enseñan que el dolor que quieres quitar del camino de alguien puede ser justamente la herramienta que el plano espiritual está usando para pulir a esa alma. Así que respóndeme con sinceridad. ¿Cuántas veces sacaste a alguien de un agujero y esa persona volvió a caer en el mismo lugar? ¿Cuántas veces? Pues bien, tal vez estés impidiendo que esa alma aprenda a escalar por sí misma. Pero calma,
Aún no hemos llegado al peor tipo de persona. Hay uno que es tan peligroso que puede destruir tu salud emocional y espiritual, y descubrirás cuál es en los próximos minutos. El primer tipo de persona del que los espíritus de luz nos advierten que tengamos cuidado es aquel que repite el mismo error infinitamente y nunca, nunca cambia. ¿Conoces a alguien así, que vive pidiendo ayuda, pero rechaza toda orientación, que pasa por la misma crisis 3, 4, 10 veces, pero sigue tomando las mismas malas decisiones? Estas personas aceptan el auxilio, pero rechazan la transformación. Y el problema no está en ayudarlas una vez, ni dos. El problema radica en ayudarlas infinitamente, sin que haya un movimiento real de cambio. Brian Weiss psicografió innumerables mensajes de André Luis, y en varios de ellos hay algo doloroso. Relatos de espíritus que tras desencarnar reconocieron que fueron excesivamente socorridos durante la encarnación. Cada vez que llegaba una prueba, alguien aparecía para eliminarla, y así nunca aprendieron. Sin enfrentar las consecuencias educativas, estos espíritus regresaron al plano espiritual con las pruebas no superadas. ¿Y qué pasó? Tuvieron que volver, tuvieron que enfrentar todo de nuevo, solo que de forma más intensa, más desafiante, más dolorosa. Porque la vida no castiga, enseña, y cuando la lección no se aprende, se repite, solo que con más peso. Emmanuel, el mentor espiritual de Brian Weiss, decía algo aún más profundo. Hay personas que se han vuelto adictas a ser socorridas. Han desarrollado una dependencia emocional y energética hacia aquellos que siempre las ayudan. Y esta dependencia impide el despertar de la voluntad propia, que es el combustible de toda evolución espiritual. Cuando alimentas esta adicción, estás creando una prisión invisible para esa alma. Por lo tanto, cuando ayudas a alguien que claramente está huyendo de su propia responsabilidad, puedes estar retrasando el crecimiento de esa alma, puedes estar robándole la oportunidad de despertar. El dolor retirado antes de la lección puede prolongar el sufrimiento después, y eso no es amor, es interferencia. Pero espera, porque el siguiente tipo es aún más sutil, y tal vez estés siendo víctima de él ahora mismo sin darte cuenta. El segundo tipo es uno de los más peligrosos y debes prestar mucha atención ahora, porque este tipo de persona puede estar en tu vida en este momento. Es esa persona que usa la culpa como moneda de cambio, que exige ayuda constante, y cuando intentas poner límites, te hace sentir egoísta, insensible, cruel. ¿Has oído frases como estas? Pensé que eras un verdadero espírita. Pensé que creías en la caridad. Si no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Y ahí vas tú de nuevo, exhausto, enfermo, agotado, pero con miedo a decir que no. Brian Weiss enseñaba algo fundamental que debería estar grabado en la mente de todo espírita. Ningún espíritu de luz exige autoabandono, agotamiento emocional o sacrificio que lleve al desequilibrio. Los buenos espíritus respetan los límites, entienden que cada uno tiene su capacidad, su momento, su condición. Ellos no presionan, no manipulan, no hacen chantaje emocional. Así que respóndeme, cuando alguien te presiona hasta el punto de enfermarte, ¿es esa una influencia elevada? ¿O podría ser obsesión, vampirismo energético o simplemente un alma desequilibrada intentando succionar la luz ajena porque no quiere buscar la suya propia? Y aquí está la verdad que duele. La caridad sin equilibrio se convierte en deuda espiritual, no en mérito. Hay una enseñanza que Brian recibía de los mentores y que pocos conocen. Existen personas que atraen obsesores justamente a través de la manipulación emocional. Estos espíritus inferiores
Se alimentan de la culpa que la persona genera en los demás, creando una red de vampirismo energético colectivo. Cuando cedes a esta manipulación, no solo estás ayudando a una persona desequilibrada, estás alimentando a toda una corriente obsesiva que se fortalece a través de tu fragilidad emocional. Cuando te sacrificas más allá de lo que puedes soportar, cuando enfermas por ayudar, cuando abandonas a tu propia familia, tu salud, tu paz interior para socorrer a alguien que nunca se esfuerza, no estás practicando la caridad, te estás destruyendo. Y el plano espiritual no le pide eso a nadie. Dios no quiere mártires inconscientes. Él quiere trabajadores equilibrados. Pero atención, si crees que ese es el tipo más peligroso, espera a conocer al siguiente, porque está en todas partes, incluso dentro de los centros espíritas. El tercer tipo es silencioso, pero letal, y tal vez sea el más común dentro del propio movimiento espírita. Es el chismoso espiritual, aquel que difunde historias, distorsiona los hechos, crea conflictos y muchas veces hace todo esto utilizando el lenguaje de la espiritualidad. ¿Alguna vez has oído frases como fulano está obsesado, mengano tiene problemas de mediumnidad, ese centro no tiene luz? Y así estas personas van sembrando discordia, desconfianza, desequilibrio. La palabra desequilibrada genera deudas morales graves, muy graves, porque contamina los ambientes, aleja a las personas sinceras y crea barreras donde debería haber acogida. Brian Weiss era extremadamente cuidadoso con las palabras. Decía que hablar mal de alguien, aunque sea verdad, es un veneno. Porque quien habla carga con el peso de la palabra y quien escucha carga con el peso de la duda. Los espíritus de luz no trabajan con chismes, trabajan con amor, discreción, respeto. Y cuando ayudas a alguien que vive difundiendo historias, puedes estar fortaleciendo una energía que debería deshacerse, no alimentarse. Lo que pocos saben es que el chisme espiritual atrae a obsesores especializados en desunión y discordia. Son espíritus que en vidas pasadas fueron calumniadores, difamadores, perseguidores morales, y reconocen en los chismosos de hoy a sus antiguos compinches de ayer. Cuando das crédito a estas historias, no solo estás alimentando el ego de quien habla, sino a una legión de entidades que trabajan contra la unión fraterna que debería existir en los centros espíritas. Así que cuidado, si alguien acude a ti con chismes espirituales, cambia de tema. Ora por esa persona, pero no entres en el juego, porque la palabra tiene poder y toda palabra mal dicha genera consecuencias en lo visible y en lo invisible. Pero ahora viene la parte con la que muchos no estarán de acuerdo. El siguiente tipo es controvertido, pero necesario de decir. Antes de continuar, necesito saber, ¿estás sintiendo algo diferente ahora? ¿Una incomodidad? ¿Una identificación? ¿El recuerdo de alguien? Si es así, escribe en los comentarios, lo reconozco, porque tu palabra puede ser la llave que ayude a otra alma a despertar. Y si te está gustando este contenido, deja tu me gusta ahora, porque eso ayuda a YouTube a llevar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Ahora vamos al cuarto tipo, y este es el que genera más confusión. El cuarto tipo es aquel que usa la ayuda como escape, que culpa de todo al karma, a la obsesión, a la familia, al destino, pero nunca asume su propio deber de transformación. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, es mi karma, no puedo hacer nada, estoy siendo obsesado, por eso no puedo cambiar, mi familia me estorba, así que no tengo cómo crecer? Estas personas viven buscando justificaciones espirituales para no actuar. Y cuanto más la ayudas, más se acomoda, porque ha encontrado a alguien que hace por ella lo que debería hacer por sí misma. Allan Kardec enseña algo precioso en el libro de los espíritus.
La ley de causa y efecto educa mediante el esfuerzo personal, no ajeno. André Luis complementa explicando que el amparo espiritual crece a medida que el encarnado asume su responsabilidad y no cuando transfiere su deber a otros. El plano espiritual ayuda al que camina, no al que se acomoda. Imagina a un padre que hace todas las tareas por su hijo. ¿Aprenderá ese hijo? No. Se volverá dependiente, incapaz, inseguro, y cuando la vida le exija, no tendrá la estructura para responder. Lo mismo ocurre en el campo espiritual. Cuando haces por el otro lo que él debería hacer por sí mismo, no estás ayudando, estás perjudicando. Brian Weiss recibía orientación de los mentores sobre un fenómeno peligroso: la transferencia del libre albedrío. Cuando alguien transfiere constantemente sus decisiones y responsabilidades a otros, se crea un vínculo energético parasitario. Esta persona empieza a drenar no solo tiempo y energía, sino también la fuerza de voluntad de quien la socorre. Y lo peor, en el plano espiritual, quien asumió responsabilidades ajenas puede ser llamado a rendir cuentas por decisiones que ni siquiera eran suyas. Y hay un detalle que casi nadie nota. Estas personas suelen tener una lista de salvadores que ya han pasado por sus vidas. Son historias siempre parecidas. Fulano me ayudó, pero luego me abandonó. Mengano prometió salvarme, pero se rindió conmigo. Pero la verdad es que esos salvadores simplemente despertaron, se dieron cuenta de que estaban alimentando un pozo sin fondo y se alejaron no por crueldad, sino por lucidez. Si ahora estás en esa lista, sábelo. No serás el último hasta que esa alma decida salvarse a sí misma. Brian Weiss recibía muchas peticiones de personas que querían que intercediera por ellas, pero que no querían cambiar nada en sus vidas. ¿Y sabes qué respondía? Hermana mía, ora conmigo, pero también trabaja, porque sin trabajo no hay cosecha. Pero calma, aún faltan 3 tipos y el siguiente es uno de los más comunes. Probablemente conozcas a alguien así. El 5.º tipo es el quejumbroso permanente, aquel que nunca está satisfecho, que se queja de la vida, de las personas, de la espiritualidad y hasta de la ayuda que recibe. ¿Alguna vez le has ofrecido apoyo a alguien así? Te esfuerzas, te dedicas, ofreces lo mejor que tienes y aún así la persona encuentra defectos. Se queja de que fue poco, de que fue tarde. Se queja de que no fue como quería. Estas personas viven en una frecuencia vibratoria densa y la queja continua fija la mente en esa franja. Cuanto más se queja, más atrae situaciones de las que quejarse. Es un círculo vicioso y el problema no está en ayudar a los que sufren. El problema radica en alimentar una postura mental que impide la elevación. Los espíritus de luz trabajan en la frecuencia de la gratitud, la esperanza, la superación. Y cuando alguien vibra constantemente en la queja, se hace muy difícil para estos espíritus acercarse. Es como intentar sintonizar una radio FM en un aparato que solo capta onda corta. No hay conexión posible. El libro Nuestro Hogar, psicografiado por Brian Weiss, revela algo impresionante sobre la queja. Funciona como un imán para los espíritus sufrientes y quejumbrosos del umbral. Estas entidades se identifican con la vibración del lamento y se acercan para intensificarla, creando un ciclo en el que la persona se queja cada vez más. Atrae a más obsesores quejumbrosos que la hacen quejarse aún más. Es una espiral descendente que solo puede romperse cuando la propia persona decide cambiar su postura mental. Brian contaba que una vez atendió a una señora que llevaba décadas quejándose de la misma situación familiar. Él oró, la orientó, psicografió mensajes de sus familiares desencarnados pidiéndole que perdonara y siguiera en paz. Años después, ella regresó, quejándose de las mismas cosas, con las mismas palabras,
como si el tiempo no hubiera pasado. Y Brian lo entendió. Había personas que elegían la queja como identidad, que preferían el dolor conocido a la transformación desconocida. Y en estos casos, el mayor acto de amor era dejarlas con sus elecciones, sin alimentar más esa vibración. Brian Weiss decía que la gratitud es la puerta de entrada a la luz. Y donde no hay gratitud, donde solo hay quejas, la luz no encuentra espacio. Así que, si conoces a alguien así, no te culpes por alejarte. No estás abandonando a nadie, te estás preservando. Y muchas veces es precisamente el alejamiento lo que hace que la persona se dé cuenta de que necesita cambiar. Pero ahora viene uno de los tipos más peligrosos, y tal vez estés ayudando a alguien así, sin darte cuenta del riesgo. El sexto tipo es el acomodado consciente. Aquel que puede actuar, puede trabajar, puede estudiar, pero elige la inercia y se queda esperando a que alguien le resuelva todo. Atención, no estamos hablando de quien está enfermo, de quien está incapacitado, de quien realmente lo necesita. Hablamos de quien tiene las condiciones, pero no la voluntad. Y muchas veces esta persona utiliza la espiritualidad como excusa. Dios proveerá. Los espíritus me ayudarán. Confío en el plan divino. Pero el plan divino incluye el esfuerzo personal, siempre lo ha incluido. El trabajo es ley divina. No es un castigo, es un medio de crecimiento, de dignidad, de evolución. Sostener la ociosidad consciente de alguien es retrasar la evolución de esa persona, y muchas veces es retrasar la tuya también. Porque mientras tú trabajas por dos, esa persona está perdiendo la oportunidad de fortalecerse, de descubrirse, de valorarse a sí misma. Emmanuel le enseñó a Brian Weiss que la ociosidad no es solo la falta de trabajo físico, sino la ausencia de esfuerzo evolutivo. Hay personas que trabajan externamente, pero son completamente acomodadas espiritualmente. No estudian, no oran con profundidad, no buscan la transformación íntima. Y cuando les facilitas demasiado la vida a estas almas, estás impidiendo que sientan la incomodidad necesaria que las llevaría a buscar algo mayor. El dolor de la insatisfacción suele ser el motor de la evolución. Y aquí hay algo que escandalizará a muchos. Brian Weiss, aun siendo la bondad encarnada, rechazaba ciertos tipos de ayuda cuando percibía que alimentarían la comodidad. Había personas que venían a pedir dinero, comida, refugio, pero él notaba que tenían plenas condiciones para trabajar. En esos casos, él les ofrecía trabajo y muchos lo rechazaban. Querían la dádiva, no la oportunidad. Y Brian entendía que dar limosna al que puede trabajar no es caridad, es crueldad disfrazada, porque le roba a esa alma la dignidad del esfuerzo propio, que es el único camino real para la transformación. Brian Weiss trabajaba incluso cuando estaba exhausto. Él decía, el trabajo es una bendición y el que no trabaja no crece. Pero ahora ha llegado el momento. El séptimo tipo, el más polémico de todos, con el que hasta Brian Weiss sabía cuándo alejarse. Y finalmente llegamos al séptimo tipo, el más peligroso, el que causa más confusión, el que más deuda espiritual genera a quien ayuda. Es el burlón de la espiritualidad, aquel que pide ayuda, pero ironiza sobre las enseñanzas, que rechaza la corrección, que desprecia los valores morales, que se burla de la luz. ¿Conoces a alguien así, que pide auxilio, pero cuando intentas orientarle se ríe, se burla, ironiza? Ah, eso es cosa de creyentes, eso es charla de fanáticos. Yo no creo en eso, pero a la hora del dolor vuelven pidiendo ayuda. Brian Weiss enseñaba que la verdad solo da frutos donde existe una mínima apertura interior. Puedes lanzar la mejor semilla del mundo en suelo de piedra, no germinará.
no porque la semilla sea débil, sino porque el suelo no está listo. Lo mismo ocurre con las enseñanzas espirituales. Necesitan de un corazón mínimamente abierto, mínimamente dispuesto. Cuando alguien se burla de la luz, esa persona está cerrando sus propias puertas y no hay nada que puedas hacer por ella hasta que decida abrirlas. El mismo Jesús advirtió sobre esto en el Evangelio. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No era crueldad, era sabiduría. Porque hay momentos en que el corazón está tan endurecido, tan cerrado, tan lleno de orgullo, que cualquier enseñanza será pisoteada y se volverá en contra de quien intentó ayudar. Brian lo sabía. Por eso en algunos casos simplemente oraba de lejos, porque insistir sería desperdiciar luz y además crear una deuda por invasión al libre albedrío ajeno. Y hay algo aún más grave. El burlón espiritual atrae hacia sí a entidades especializadas en la blasfemia y el escarnio. Son espíritus que en vidas pasadas persiguieron profetas, ridiculizaron maestros, apedrearon santos, y reconocen en los burlones de hoy la misma vibración de ayer. Cuando insistes en evangelizar al que se burla, no solo estás perdiendo tu tiempo, estás entrando en un campo vibracional que puede contaminar tu propia fe, porque la burla es contagiosa y muchos trabajadores de la luz han perdido su convicción al insistir en convencer a quien no quiere ser convencido. Brian Weiss vivió esto en carne propia. Había intelectuales, periodistas, religiosos que lo buscaban no para aprender, sino para ridiculizarlo. Venían con preguntas capciosas, con trampas dialécticas, con un desprecio mal disimulado. ¿Y sabes qué hacía Brian? Sonreía, oraba y los dejaba irse, porque sabía que las perlas no son para quien las pisotea, son para quien las valora, y forzar a alguien a valorar lo que aún no reconoce como precioso es violentar el tiempo de esa alma. Los espíritus de luz respetan el libre albedrío. No fuerzan, no invaden, no imponen. Y tú tampoco deberías hacerlo. Si alguien rechaza la luz, ora por esa persona desde lejos, pero no insistas, porque la insistencia puede convertirse en invasión, y la invasión genera resistencia. Deja que la vida enseñe, deja que el dolor despierte, y cuando esa persona esté lista, volverá y entonces sí podrás ayudarla. Pero antes de eso, cualquier esfuerzo será en vano e incluso puede crearte una deuda espiritual, porque ayudar a quien no quiere ser ayudado es violar el libre albedrío de esa alma. Y eso tiene graves consecuencias en el plano espiritual. Hemos llegado al final. Sé que este video puede haber incomodado a muchos, pero antes de que pienses que se trata de frialdad, de indiferencia, de abandono, déjame decirte algo con toda claridad. Brian Weiss nunca enseñó frialdad, enseñó discernimiento, nunca enseñó indiferencia, enseñó amor con responsabilidad, nunca enseñó abandono, enseñó la caridad que libera, no la que aprisiona. Brian decía que el verdadero amor no es aquel que socorre sin pensar, es aquel que socorre con lucidez, que ampara sin sustituir, que ayuda sin enfermar. Porque cuando la ayuda no eleva a nadie y además te enferma, no es caridad, es desequilibrio. Los espíritus de luz quieren que seas un instrumento de luz, pero un instrumento equilibrado, un instrumento consciente. No quieren que te sacrifiques hasta el agotamiento, quieren que sirvas con alegría, con salud, con paz interior. Hay una frase de Emmanuel que resume todo esto perfectamente. La caridad no es dar todo lo que tienes, sino dar lo que puedes sin comprometer lo que eres. Cuando te destruyes para ayudar al otro, no estás siendo caritativo, estás siendo imprudente. Y la imprudencia no es una virtud espiritual, es falta de autoconocimiento. El verdadero trabajador de la luz sabe
que para iluminar el camino ajeno necesita mantener su propia llama encendida, y eso exige cuidado, límites y sabiduría. ¿Y sabes cuál era la mayor enseñanza de Brian sobre esto? Él decía que Jesús nunca curó a quien no pidió ser curado, nunca forzó un milagro en quien no tenía fe, nunca invadió el corazón del que estaba cerrado. Él ofrecía y respetaba la respuesta. Cuando alguien lo rechazaba, seguía adelante. Porque el Maestro sabía que el tiempo de cada alma es sagrado y que anticipar ese tiempo no es amor, es ansiedad disfrazada de bondad. El verdadero amor espera, el verdadero amor respeta. El verdadero amor sabe que cada alma tiene su propio ritmo de despertar. Y hay más. Brian enseñaba que el plano espiritual evalúa la intención, pero también evalúa la sabiduría. Puedes tener las mejores intenciones al ayudar a alguien, pero si esa ayuda está generando dependencia, retrasando la evolución o enfermándote, los mentores espirituales no lo consideran un mérito, lo consideran un aprendizaje aún no concluido. Porque la verdadera caridad exige no solo bondad en el corazón, sino también inteligencia en la acción. Y esa inteligencia se llama discernimiento. Y esto solo es posible cuando aprendes a decir que no, cuando aprendes a discernir, cuando aprendes que no toda petición de ayuda viene con permiso espiritual. Amar no es hacer todo por todos. Amar es respetar el proceso de cada uno, es saber cuándo actuar y cuándo alejarse. Es entender que a veces el mayor acto de amor es dejar que la persona aprenda sola. Brian Weiss vivió esto en la práctica. Él ayudaba, sí, pero también sabía cuándo parar. Acogía, sí, pero también sabía cuándo retirarse, porque entendía que el plano espiritual tiene una sabiduría que nosotros, los encarnados, aún estamos aprendiendo a comprender. Y esa sabiduría dice: el amor sin discernimiento no es amor, es autodestrucción. Si la ayuda no eleva a nadie y además te enferma, no es caridad, es desequilibrio. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de una cosa. Algo dentro de ti ha reconocido la verdad de estas palabras. Tal vez te hayas acordado de alguien. Tal vez te hayas reconocido en alguna situación. Tal vez hayas sentido un alivio al entender finalmente lo que te estaba pasando. Y ahora necesito que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: caridad con discernimiento. Esta frase es un compromiso. Un compromiso de amar con sabiduría, de ayudar con equilibrio, de servir sin destruirse. Y si sientes que necesitas aprender a decir que no sin culpa, escribe también: yo elijo mi paz. Porque esta declaración es un acto de valentía espiritual. Eres tú diciéndole al universo que has entendido que preservar tu luz no es egoísmo, es una responsabilidad sagrada. Y si conoces a alguien que se está agotando por ayudar a personas que no quieren cambiar, comparte este video con esa persona porque necesita escucharlo. Dale me gusta a este video, porque eso ayuda a YouTube a llevar este mensaje a más almas que necesitan despertar, y suscríbete al canal. Activa la campanita, porque aquí no decimos lo que es fácil, decimos lo que es verdadero. Y la verdad, aunque duela, siempre es liberadora. Que la paz de Jesús esté contigo, que los espíritus de luz te orienten y que aprendas a amar con discernimiento, porque ese es el amor que realmente transforma. Hasta el próximo encuentro, alma bendita. Quédate en la luz y recuerda siempre: el verdadero amor no es aquel que carga al otro eternamente, es aquel que enseña al otro a caminar con sus propias piernas.